Yo a las personas que vayan ingresando, yo los voy a aceptar. Me presento, soy Sebastián Crespo Paravé, tal vez muchos no me conocen, presidente de la Casa de la Juventud. En esta oportunidad estamos con Marco Antonio del Río, él es economista, un profesional de larga trayectoria en este ámbito. Muchos también lo deben conocer, hemos visto alumnos también de la Gabriel que han compartido la convocatoria, ¿no? Entonces la verdad que va a estar muy interesante y la verdad que estamos muy felices, profe, de que nos haya aceptado la invitación. Creo que estos espacios se deben dar más aún con jóvenes, ¿no? Y más aún en el área que justamente usted se desempeña, entonces es un placer estar con usted y bueno, puede comenzar. Gracias, Sebastián. Bueno, yo en primer lugar tengo que agradecerles a ustedes por la invitación y por estos minutos que vamos a poder compartir algunas ideas, algunos conceptos y aprovechar en la medida en que se despierten inquietudes, pues ver la posibilidad de tener un espacio de diálogo, ¿verdad? Que normalmente siempre uno dice esto es lo más interesante, ¿no? Aunque a veces el tiempo escasea para ello. Bueno, ¿cómo hacemos para meter la presentación? Solo comparte su pantalla, profe. Solo tengo que compartir mi Sí, pantalla. Ah, ya, perfecto. comparte su Muy bien, pantalla y ya en el PowerPoint ahí como si fuera una presentación normal. correcto. Entonces, voy a abrir una presentación, ¿ya? Unos minutitos. Bien, ahí lo tenemos. Bueno, la propuesta era desarrollarles un poquito el tema de la panorámica de las escuelas de pensamiento económico. Espero que no se corte, me ha salido un mensajito preocupante, pero a ver, esperemos que funcione razonablemente bien esto. Bueno, ¿cuál es la idea, no? O sea, fíjense, estamos ubicados en 2020, entonces la economía, ¿no? Como ciencia, ¿no? Como la ciencia económica, pues ya tiene una larga trayectoria. Pero evidentemente esta ciencia económica va muy ligado a la cuestión de la formulación de políticas económicas. Entonces, muchas veces estas cosas se entrelazan de una manera, desde el punto de vista científico no es deseable, pero así son las cosas, porque obviamente la economía es un elemento fundamental a la hora del diseño de las políticas públicas. Por lo tanto, muchas veces lo que es la mera estructura de pensamiento económico con pretensiones de cientificidad se complica, ¿no? Se entrelaza con las decisiones de los gestores de la política económica. Fundamentalmente estamos pensando en presidentes, ministros, ¿no? O otras instancias de gobierno de los países o de organismos internacionales. Bueno, eh, la primera tentación que yo tendría es hacer una retrospectiva empezando de atrás, pero yo creo que lo importante es tratar de ver desde ahora. Entonces, hay algunos conceptos preliminares que son importantes. Primero, cuando nosotros hablamos de qué es una escuela de pensamiento en general, ¿verdad? En general, se podría decir que es una escuela de pensamiento filosófico, pensamiento económico, pensamiento político, pensamiento social, ¿no? O incluso pensamiento científico, ¿no? En alguna área de las ciencias naturales, es una comunidad de personas que tienen ideas semejantes en cuanto a algún tópico, rama del saber o de la cultura, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una escuela de pensamiento económico, de una escuela de pensamiento, en este caso me voy a concentrar en pensamiento económico, estamos hablando de un grupo de personas que tienen ideas semejantes en cuanto a algún aspecto, digamos, de la realidad. Ahora, un elemento importantísimo es que cuando hablamos de escuelas de pensamiento, necesitamos distancia temporal, o sea, necesitamos la lejanía entre lo que se observa y lo que está ocurriendo, ¿no? Fíjense, por poner un ejemplo, cuando nosotros agarramos un telescopio y lo apuntamos al firmamento y miramos las estrellas, no hay que olvidarse que por la distancia en que los astros están del planeta,
lo que vemos con nuestra retina es el pasado, porque es la luz que hace, por ejemplo, si apuntáramos al sol, ¿verdad? La luz solar la estamos recibiendo con 8 minutos si no me equivoco, son 8 minutos de retraso. Entonces, lo que estamos viendo es lo que ya no existe, o sea, lo que existió hace 8 minutos. Peor aún cuando apuntamos nuestro telescopio a un planeta mucho más lejano, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos el pasado. Y para poder hablar de escuelas de pensamiento económico, como de cualquier otro tipo de escuelas, muchas veces necesitamos esa distancia, que en este caso es temporal. Con una excepción, ¿no? Cuando hay una excepción. Cuando estamos hablando de que hay una escuela donde se puede identificar con claridad un fundador, algo así como un maestro, y una comunidad de discípulos personales, o sea, por decir como paradigma, podríamos decir como Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Bueno, en algunos casos, en la evolución de las ideas, ocurre este fenómeno y claro, es natural que ahí hablemos con mucha más precisión de una escuela. Yo creo que esta cuestión se va a entender mejor a lo largo de la exposición. Ahora bien, si nosotros hacemos un corte más o menos desde el surgimiento del mundo moderno, ya la literatura contemporánea ha identificado varias escuelas, ¿no? La más antigua es el mercantilismo, ¿no? Que va desde los siglos XVI a XVIII, es un conjunto disperso de pensadores. Cuando digo disperso, hay franceses, hay ingleses, hay alemanes, hay italianos, hay de muchas nacionalidades que comparten la idea de que el Estado tiene un rol fundamental en la economía, en direccionar lo que ocurre con la economía de acuerdo a lo que los gobernantes creen que es mejor para el país. Y el mercantilismo, una de sus características es que favorece el comercio internacional, favorece las exportaciones, ¿no? Y tiende a restringir las importaciones porque lo que les preocupaba mucho era tener un saldo de balanza comercial favorable. Ahora bien, más allá de estas ideas, una segunda escuela de pensamiento económico que aparece en Francia, esta se ubica con mientras que el mercantilismo es una escuela dispersa, la fisiocracia es una escuela muy concreta, el fundador, aquí sí se puede hablar con claridad de un fundador, es Francois Quesnay, tiene varios exponentes, pero uno de ellos muy destacado fue Jacques Turgot, que llegó a ser ministro de Economía de Luis XVI en la antesala de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, ahora, lo que les decía de la distancia temporal es el hecho siguiente, ¿no? El que hace la distinción y dice, mire, este grupo de pensadores, de gente que reflexiona sobre la economía, le voy a dar un nombre genérico para abarcar todos ellos, fue Adam Smith, ¿no? Ustedes seguramente recuerdan que Adam Smith publicó en 1776 un famoso libro, Investigación sobre la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones, y es en ese libro donde él agarra y mete todos estos pensadores que lo habían precedido, ¿no? Bajo la categoría de mercantilismo, ¿no? Porque él está en el tiempo ya alejado de ellos. Contemporáneos de él estaban los fisiócratas, pero claro, en este caso, el maestro fundador, Quesnay, y la ubicación espacial, ¿no? Un país determinado, Francia, hace que sea más fácil, digamos, asociar a esta comunidad del maestro y sus discípulos como una escuela. Ahora, con Adam Smith aparece una tercera escuela de pensamiento económico que se conoce en la literatura como la escuela clásica inglesa. El iniciador es Adam Smith, hay algunos antecedentes, por ejemplo, un gran amigo de Adam Smith, que era el gran filósofo David Hume, también se lo suele incluir ahí, pero claro, es un hombre más es filósofo, más se lo conoce como filósofo que como economista, aunque tiene algunos artículos muy importantes, muy valiosos de economía. La gran figura es Adam Smith, ¿no? Y posteriormente van a aparecer otros autores como David Ricardo, un sacerdote, Robert Thomas Malthus, ¿no? Ya a mitad del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, ya está presente John Stuart Mill, un niño prodigio, ¿no? Y estas van a ser las 4 grandes figuras de la economía clásica inglesa. Ahora, si bien se llama economía clásica inglesa, también va a tener una difusión internacional y hay algunos autores muy importantes, por ejemplo, Jean-Baptiste Say, es un francés que en el cambio del siglo, más o menos en 1806, publicó un grueso volumen de economía muy en línea con las ideas de Adam Smith, entonces pertenece plenamente a esa tradición. Un discípulo de Say, un famoso
Bastiat, ¿no? Ya a mediados del siglo, va a ser no tanto un economista que haga avanzar las ideas, pero un gran difusor de las ideas de la economía clásica en Francia. Y, por ejemplo, también he anotado ahí en la lámina Cesare Beccaria. Este era un italiano, ¿no? Que fue profesor de economía en la Universidad de Milán, es más conocido en el ámbito del derecho porque escribió un famoso tratado que se llama De los delitos y las penas, y donde es el primer, tiene esta virtud este hombre, fue el primer intelectual, digamos, en la historia, por lo menos conocida, de la humanidad, que escribió un texto oponiéndose a la pena de muerte y a los castigos corporales, digamos, brutales que había en esa época. Pero él, aparte de ese aporte al mundo jurídico, pues fue profesor de economía y pertenece a la tradición de la economía clásica. Ahora bien, como ustedes se dan cuenta, estamos ya en el siglo XIX, ¿no? La economía clásica inglesa va desde Adam Smith, finales del siglo XVIII, hasta el siglo XIX, ¿no? Es la gran escuela del siglo XIX. Ahora, el siglo XIX, ya entrando plenamente en el siglo XIX, va a generar, se van a dar una serie de reacciones a la economía clásica. ¿Cuáles son esas reacciones a la economía clásica? Una, por ejemplo, es la tradición del socialismo, en sus diferentes variantes, ¿no? Lo que Carlos Marx identificó a todos los anteriores autores a él como economistas utópicos, socialistas utópicos, el propio, o sea, el marxismo, que él lo llamó socialismo científico, y luego ya a final del siglo XIX apareció un grupo, digamos, de seguidores del marxismo, pero que fueron ajustando sus ideas al hecho que no se daba la revolución y además al hecho de que vivían en sociedades de democracia parlamentaria. Entonces empezaron a ajustar su socialismo y ya más que postular la idea de una revolución y de un colapso del capitalismo, lo que plantearon fuera la idea de reformar las instituciones del capitalismo, no de acuerdo a sus ideas socialistas, ¿no? Pero más en un plano de reforma, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el socialismo reformista y fabiano, que es la variedad específica que se da en la Gran Bretaña. Otra reacción importante a la economía clásica inglesa es la escuela histórica alemana. Es un grupo de pensadores, de economistas alemanes, que va a reivindicar la necesidad de que el estudio de la economía tome en cuenta los datos históricos de las sociedades concretas. O sea, la economía clásica inglesa había evolucionado en un sentido de tener ciertas ideas que se pensaba que eran buenas, digamos, para entender lo que ocurriera en cualquier economía, ¿no? Algunos hablan de una economía historicista, aunque eso se puede matizar. Entonces, la escuela histórica alemana dice, bueno, lo que puede ser válido para Gran Bretaña no necesariamente es para Alemania. Entonces, hay que estudiar las instituciones de la economía alemana para poder entenderla mejor. Ahora bien, a fines del siglo XIX, concretamente en 1871, se da una eclosión de ideas muy importante de gente que reacciona frente a la economía clásica inglesa. ¿Cuál es el detalle? El detalle está que en la tradición de la economía clásica inglesa, los precios de los bienes, que se asociaban en esa época al valor, se usaba mucho el término valor, se los veía fundamentalmente desde el punto de vista de los costos de producción, ¿no? Entonces, lo que se llaman los marginalistas se dieron cuenta de que ahí faltaba algo, faltaba la apreciación que las personas hacen de la capacidad de los bienes para satisfacer sus necesidades, ¿no? Lo que se llama, digamos, lo que en la literatura moderna se llama la utilidad. Entonces, ahí aparecen tres grupos, uno en Inglaterra liderado por un economista que se llamaba Stanley Jevons. Luego hay otro grupo que aparece en la universidad, son profesores de economía en la Facultad de Derecho en la Universidad de Lausana. Uno es un francés, el primero, se llamaba León Walras, y una vez que León Walras se jubila, toma la posta un discípulo suyo, un italiano que se llamaba Vilfredo Pareto, ¿no? Entonces, estos van a conformar una tradición propia de pensamiento económico. Y luego en Austria, en Viena, aparece otro economista que se llamaba Karl Menger, ¿no? Que tiene dos discípulos directos que eran, por cierto, que llegaron a ser cuñados, Eugen von Bauer y Friedrich Wieser, y con ellos nace lo que hoy se conoce como la escuela austriaca. Entonces, todos estos pensadores, Jevons, Walras, Mengler, etc., van a introducir la idea de que a la hora de la determinación de los precios,
posiblemente más importante que los costos de producción es la valoración subjetiva que las personas hacemos de la capacidad de los bienes para satisfacer nuestras necesidades. O sea, en otras palabras, la demanda. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aparecer un gran economista de finales del siglo XIX, que era un inglés que se llamaba Alfredo Marshall, y va a agarrar y va a decir, a ver, veamos, los clásicos, Smith, Ricardo, decían que el precio o el valor dependía de los costos de producción. Pero Jevons nos dice que depende de la demanda. Entonces, lo que tendremos que hacer es integrar estas dos cosas y los precios, por lo tanto, se van a determinar tanto por los costos de producción como por la deseabilidad de los bienes para los consumidores. Entonces, esta síntesis entre lo que desarrollaron los marginalistas con las ideas más importantes de la escuela clásica inglesa es lo que se llamó la escuela neoclásica. La figura señera, como hemos señalado, fue Alfred Marshall. Y luego apareció su discípulo en la cátedra de economía en Cambridge, en Inglaterra, fue un señor que se llamaba Arturo Cecilio Pigou, ¿no? Entonces, normalmente hay, por supuesto, todo un grupo adicional de autores que con injusticia no mencionamos, pero estas son las figuras más señeras. Ahora bien, ya entrando en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, va a aparecer la figura de John Maynard Keynes, ¿no? que va a ser discípulo de Marshall y de Pigou, ¿no? Va a ser discípulo de Marshall, discípulo directo, pasó clases con Marshall, y, digamos, colega de Pigou, ¿no? Y Keynes logra en torno a sí, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, crear un grupo de discípulos, donde había, por ejemplo, estaba la señora John Robinson, Nicolás Caldor y otros más, ¿no? Y va a ir desarrollando un conjunto de ideas que luego va a trascender a la historia del pensamiento económico como la escuela keynesiana, ¿no? Bueno, entonces esto se va a dar ya, como ustedes se dan cuenta, entrando en finales del siglo XIX y entrando en el siglo XX. Entonces tenemos estas ya son escuelas contemporáneas. Ahora bien, en este recuento de escuelas, uno podría decir, bueno, y esto tiene importancia para nosotros, tiene algún valor para nosotros. No sé si lamentablemente, pero la verdad es que sí. Porque fíjense ustedes, cuando nosotros tenemos gobiernos que empiezan, por ejemplo, a cerrar el mercado interno, por ejemplo, estableciendo aranceles de importación o, por ejemplo, introduciendo mecanismos para favorecer las exportaciones, son claras políticas mercantilistas, ¿no? Posiblemente los políticos que las están implementando ni siquiera asocian lo que hacen con el viejo pensamiento de un Thomas Moon, por ejemplo, pero son las ideas mercantilistas. Entonces, en la práctica de las políticas económicas muchas veces aparecen las ideas mercantilistas. Y por ejemplo, fíjense ustedes que, por ejemplo, nuestros amigos de la CAO o de la CAINCO, pero especialmente los de la CAO, cuando se refieren al sector productivo que ellos aglutinan, que es el sector agropecuario, hablan del sector productivo. El sector productivo, o sea, las actividades agropecuarias son para ellos el sector productivo por excelencia. Bueno, esto es fisiocracia pura y dura, porque la fisiocracia postulaba que la riqueza se generaba en la actividad agropecuaria, ¿no? De hecho, a la actividad industrial ellos llamaban actividad estéril, porque no consiste básicamente en la transformación de materias primas en otra cosa, ¿verdad? Entonces, fíjense que muchas veces en el ámbito del lenguaje, ¿no? Y en el ámbito de las ideas de la política económica, muchas de estas ideas que uno podía, de las ideas de estas escuelas, de estos grupos de pensadores, uno podía decir, bueno, pero eso pertenece al pasado. No, muchas veces reaparece en la actualidad cuando los políticos de turno van desarrollando las políticas respectivas de acuerdo a los problemas que van enfrentando, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, ahora con esta cuestión de la pandemia del COVID-19, muchos países han empezado a implementar políticas, como en nuestro país, ¿no? De bonos de ayuda a la gente, ¿no? En Alemania, por ejemplo, reducción de ciertos impuestos, etc. Entonces, muchas veces este tipo de cosas se asocian a la figura de John Maynard Keynes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se está hablando, seguramente ustedes han visto en los periódicos o en las redes sociales, se habla de un renacimiento del keynesianismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas escuelas, las ideas de estas escuelas, lejos de ser una cosa fósil,
¿verdad? Una cosa de arqueología, digamos, o de historia pasada y pisada, como hubiera dicho el presidente Montes de nuestro país. No, están vivas, son cosas que vale la pena conocer porque en cualquier momento hacen carne dentro de las sociedades en las que vivimos. Ahora bien, ese es un recuento de las escuelas de pensamiento económicas, fíjense, desde el pasado hasta el siglo XX, ¿no? Hemos terminado con la escuela keynesiana, pero en el siglo XX se van a dar una serie de procesos internos a la ciencia económica que van a tener como resultado una transformación profunda de lo que ocurre en la economía moderna. Yo identifico dos, ¿no? Una es lo que se llama el proceso de matematización o formalización. Si ustedes tienen la oportunidad de agarrar La riqueza de las naciones de Adam Smith o los principios de economía política y tributación de David Ricardo, ¿no? Van a notar que en realidad son textos escritos obviamente en literatura, o sea, en texto verbal, digamos, y no hay absolutamente ninguna fórmula. En el mejor de los casos aparecen algunas tablas de precios, ¿no? O de algunos valores numéricos, de alguna variable que los autores consideraron importantes registrar, pero en general fórmulas matemáticas no aparecen. Ahora bien, con la evolución a partir de los marginalistas que hemos mencionado, particularmente Jevons y Walras y Pareto, se va a empezar a meter cada vez más con mayor énfasis la idea de que una correcta comprensión de la economía solo se puede hacer usando matemáticas. Entonces, esto que a principios del siglo XX es muy tímido, a finales del siglo XX es un proceso completo. O sea, hoy el economista profesional trabaja básicamente con matemáticas. Entonces, este proceso es muy importante entender porque tiene que ver con un proceso de profesionalización de los economistas, pero que los lleva a tener ya un lenguaje técnico y obviamente una formación en matemáticas muy avanzada. Pero por el otro lado, aparte de este elemento, está el proceso que aquí yo, dudando un poco, lo he llamado de estadisticación. Los datos empíricos, los datos estadísticos como sistematización de la información empírica. Entonces, más o menos desde los años 30, un poquito antes, dependiendo de los países empiezan a organizar institutos de información estadística y obviamente a los economistas esto les va a parecer muy importante y va a haber economistas, ¿no? Muy dedicados al tema de cómo recolectar datos, ¿no? Para después poder analizar con datos lo que está ocurriendo en la economía. Fíjense ustedes, nosotros definimos, por ejemplo, la inflación como el aumento de los precios. Bueno, ¿cómo sabemos que hay inflación? Entonces tiene que haber alguna forma de recopilación de datos de precios, alguna forma de consolidación de esos datos, de esos diversos, el precio del arroz, de la papa, del tomate, de la carne, etcétera, etcétera, una forma de juntar toda esa información, algún artificio matemático, un algoritmo matemático que funde toda esa información para que finalmente alguien nos diga, mire, la tasa de inflación fue del 5%, la tasa de inflación del 3,2%. Y fíjense cómo esos datos son importantes. Este año, por la situación de la pandemia, pues la situación es totalmente diferente de otros, pero fíjense que estamos a principios de mayo y lo normal, el 1 de mayo en nuestro país, era que el gobierno anunciara el aumento de los salarios, ¿no? El aumento del salario mínimo y un aumento de salarios. Y claro, uno de los datos para poder establecer como dato base para saber a cuántos iba a aumentar los salarios era la tasa de inflación del año precedente, ¿no? Entonces, esta cuestión de la observación empírica por medio de estadísticas es un dato que se va a ir consolidando en el siglo XX muy importante. Ahora bien, estos dos procesos, el proceso de formalización y el proceso de uso de estadísticas, digámoslo así, permiten que la economía que se había construido a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente como una ciencia deductiva, por lo menos en las corrientes principales, evolucione hacia una ciencia fáctica en el sentido de Bloomberg, o sea, una ciencia que tiene que ver lo que está ocurriendo con cierta dimensión de la realidad concreta, en este caso, los procesos económicos que viven en una sociedad. Esta concepción de una ciencia que tiene que mirar lo que pasa en la realidad, pero utilizando técnicas de análisis matemático, es lo que podría llamarse la metodología de Chicago. ¿Por qué? Porque a partir de los años 50, esta idea
se va a cristalizar en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, donde hay importantísimos economistas como Milton Friedman, George Stigler, etcétera, etcétera, y se va a terminar imponiendo. Entonces, si ustedes hoy agarran una tesis de grado, de doctorado o de licenciatura, especialmente ya de nivel avanzado, lo que van a tener normalmente es un economista que observa un fenómeno, construye un modelo matemático para explicar ese fenómeno, luego recopila información estadística y ya sea mediante un análisis estadístico o un análisis econométrico, analiza, ¿no? Analiza en qué medida, verifica en cierto sentido, en qué medida esa información estadística valida el modelo de, digamos, teórico que él ha formulado, ¿no? Entonces, esta idea de entrelazar el análisis deductivo, ¿no? De tipo hipotético deductivo en realidad, con observación empírica, es precisamente lo que hace una ciencia experimental convencional, digamos, en el mundo moderno, y que en la economía prácticamente pues, es un proceso que se ha dado desde los años 50. Entonces, estos dos procesos van a implicar lo siguiente. Si nosotros miramos el siglo XX, se dan lo que yo llamo dos procesos de reconfiguración. Y nuevamente, fíjense ustedes, permítanme una nota, digamos, biográfica. Yo he estudiado economía en los años 80 y normalmente cuando uno agarraba un libro de historia del pensamiento económico o de historia de las doctrinas económicas, pues estaba todo lo que les hemos quejado de mercantilistas, fisiócratas, etcétera, etcétera. Pero cuando llegaba ya al siglo XX, lo que empezaba a observar uno era una dispersión de ideas y uno decía, bueno, ¿y esto cómo se agrupa? O sea, se rompía la idea de escuelas, ¿no? Lo que había en realidad era economistas trabajando cada cual por su lado. Bueno, eso ocurría en los años 80, en los años 90. Hoy, como ya estamos en el 2020, ya podemos tener una visión mucho más nítida de lo que pasó en el siglo XX. Entonces, fíjense ustedes, más o menos hacia 1950 se va a configurar lo que podríamos llamar la síntesis neoclásica keynesiana. La idea de una economía keynesiana es lo que normalmente hoy uno encuentra en cualquier manual de microeconomía, que es la idea de que los agentes económicos son racionales y que toman sus decisiones buscando su mejor interés, siendo racionales. Entonces, eso por un lado. Y por un otro lado, toda una estructura de análisis, digamos, de las variables agregadas, muy montada en las ideas keynesianas. Entonces, los dos economistas que logran sintetizar en una sola estructura, ¿no? Fueron dos grandes economistas del siglo pasado, Richard Hicks, un inglés, y un norteamericano, Paul Anthony Samuelson. A ambos se les dio el Premio Nobel de Economía. Estos dos hombres van a hacer la síntesis. Fíjense, no me sorprendería y sería deseable. Samuelson en el año 45 escribió un manual que se lo traducía como Principios de Economía, ¿no? En esa época, y hoy se lo traduce simplemente como Economía, está en su 18ª edición. A partir de ese texto del año 45 de Samuelson, se configura la idea de la economía como algo dividido en dos grandes áreas, la micro, desarrollo neoclásico marshalliano fundamentalmente, y la macroeconomía fundamentalmente keynesiana, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una síntesis de los dos, y los economistas viven, digamos, los economistas profesionales fundamentalmente viven con eso, o sea, una microeconomía neoclásica fundamentalmente, y una macroeconomía keynesiana. Eso es lo que va a dominar el pensamiento económico convencional desde los años 50 hasta los años 70. Ahora bien, en los años 70 ocurre un nuevo fenómeno, que es lo que se llama, empieza en los años 70, ¿no? Se va consolidando en esa época, lo que se llama la revolución de las expectativas racionales. Ahí aparecen figuras importantísimas de la economía moderna, Robert Lucas, Thomas Sargent, etcétera, premios Nobel de Economía. ¿Y estos qué van a hacer? Van a agarrar y van a tomar elementos, digamos, del agente económico racional, pero van a reconfigurar la macroeconomía sobre principios neoclásicos. Entonces, la macroeconomía moderna, ¿no? Digamos, la que domina en la literatura, ya no tiene esta división
de una micro neoclásica y una macro keynesiana. Básicamente es economía neoclásica tanto en lo micro como en lo macro. Entonces, ustedes ven una ruptura en los años 70 que se va a ir consolidando en los años 80 y que es la que nosotros vivimos hoy. Entonces, resumiendo lo que acabo de decir, en el segundo tercio del siglo XX, o sea, más o menos, por poner fechas redondas, entre 1940 y 1980, hay lo que se llama la corriente principal, ¿no? Que es precisamente esta síntesis neoclásica donde tenemos una macroeconomía keynesiana que coexiste, ¿no? De una manera posiblemente poco coherente con una microeconomía neoclásica. Ahora bien, esa es la corriente principal. En paralelo, aparecen toda una serie de economistas que no están en esa lógica y que van a tener sus propios desarrollos. Entonces, es lo que podríamos llamar las corrientes secundarias. Entonces, hay, por ejemplo, los llamados neorricardianos, ¿no? Una figura señera, es un economista italiano que escapó de Mussolini yéndose a Inglaterra, Piero Isorafo, un gran economista, y una serie de discípulos italianos de él, como Luigi Pasinetti y otros, ¿no? También el marxismo va a tener su continuidad, digamos, con pocas innovaciones, ¿no? En general va a ser un discurso muy repetitivo de las ideas de Marx, Engels y Lenin, ¿no? Pero, digamos, hay economistas que se adscriben a esta tradición de pensamiento. Luego va a aparecer en los años 30 lo que se llama la economía de la competencia imperfecta, ¿no? Que es precisamente la idea de una economía del estudio de los mercados en condiciones de monopolio, oligopolio, etcétera. Normalmente aparece en los textos de microeconomía, pero se aparta un poquito de las ideas básicas de la economía neoclásica que suponen mercados de competencia perfecta. Otra variante de la época es lo que se llama la economía institucional. Ahí hay un famoso economista norteamericano, Veblen, que va a ser análisis de economía, pero muy cercanos en realidad a cuestiones de tipo sociológico. La escuela austríaca, esa que había surgido con Menger, von Bauer y Wieser, va a tener una continuidad, van a aparecer economistas muy importantes como Ludwig von Mises, ¿no? Friedrich Hayek. Hayek fue contemporáneo de Keynes e incluso estuvo en Inglaterra en la misma época, ¿no? Y otros economistas, por ejemplo, un economista de esa época es Joseph Schumpeter, un famoso historiador del pensamiento económico, Fritz Maslow, etc. Entonces, la economía austríaca va a ser una tradición que sigue vigente a lo largo de este periodo, pero no es parte de la corriente principal, ¿no? Queda un poco al margen de la corriente principal. Y en países, los llamados países que en esa época se llamaban del tercer mundo y se los llama países subdesarrollados, va a aparecer un grupo de economistas que van a tratar de reflexionar la realidad concreta de sus países. Es lo que se llama la economía del desarrollo, ¿no? Entonces, en Brasil, por ejemplo, hay un gran economista, Celso Furtado. También ahí podría aparecer el nombre de Raúl Prebisch, un economista argentino, etc., ¿no? Hay economistas latinoamericanos como los que he mencionado, pero también hay economistas asiáticos y africanos, ¿no? Entonces es una tradición que no es parte de la corriente principal, que en este caso, fundamentalmente, la tradición gruesa es la economía que se va a desarrollar en las universidades norteamericanas. Ahora bien, con la revolución de las expectativas racionales, ¿qué va a ocurrir? La corriente principal, como les decía, se va a consolidar en torno a un enfoque neoclásico, tanto la micro como la macroeconomía, ¿no? En ese sentido, la macroeconomía moderna es coherente con sus fundamentos microeconómicos. Y como corrientes secundarias van a empezar a aparecer líneas que continúan con las que hemos mencionado hace unos minutos o líneas muy nuevas. Por ejemplo, si bien a principios del siglo XX había una economía institucional, ¿no? Cuya figura señera era Veblen, ¿no? En este periodo va a aparecer lo que se llama la economía neoinstitucional, con una figura muy importante como Douglas North, ¿no? Un historiador económico muy importante, premio Nobel de Economía. O, por ejemplo, se me ocurre otro economista muy importante, no recibió el premio Nobel porque murió muy joven, Mancur Olson. Ellos van a tratar de entender temas como el progreso económico, el desarrollo, a partir de lo que ocurre en las instituciones, ¿no? Luego aparece otra corriente en los años 50, que es lo que en la Universidad de Virginia, que se llama la Public Choice o la escuela de la elección pública. La figura, digamos, señera es James Buchanan,
recibió el Premio Nobel de Economía en 1986. Y básicamente lo interesante de la Public Choice es que va a aplicar las herramientas de la economía, del análisis económico, si ustedes quieren, neoclásico, pero a la actividad de los políticos. Entonces, esta Public Choice va a ser una rama de la economía, pero que está muy ligada digamos que está en la frontera con la ciencia política. Tratar de entender los procesos de la política desde el punto de vista del razonamiento económico. Una cosa que cuando uno entra en esa literatura es una literatura interesantísima, ¿no? Por el otro lado está también lo que se llama la economía experimental y la economía del comportamiento, ¿no? Donde lo que se va a plantear es el tema de tratar de entender lo que hace la gente. O sea, la he puesto junta porque normalmente son economistas que lo que van a hacer es imaginar mecanismos por los cuales la gente responda frente a unas alternativas de decisión. Entonces, la importancia de esto es en que en vez de imaginar un agente económico racional con ciertos postulados, aquí de lo que se trata es de tratar de entender cómo efectivamente las personas, digamos, por usar un lugar común de carne y hueso, toman decisiones. Y estos desarrollos de la economía, especialmente la del comportamiento, va a tener una ligación muy importante con el desarrollo de las neurociencias, ¿no? Y la psicología. Entonces, también hay toda una beta de literatura importante. La economía austríaca va también va a continuar su tradición, pero mientras que se va a seguir llamando economía austríaca porque sigue la tradición de la escuela creada por Karl Menger o Mises, Hayek, pero ya trasladada a los Estados Unidos, ya la mayoría de sus representantes van a ser norteamericanos, ¿no? Y dentro del marxismo va a haber todavía la tradición marxista clásica, pero va a aparecer una variante muy interesante que es lo que se llama el marxismo analítico, donde se va a tratar de aplicar los principios, los razonamientos, los desarrollos de lo que se llama la filosofía analítica al análisis del marxismo. Entonces, es un marxismo, digamos, o sea, es un marxismo, podríamos decirlo así, es un estudio crítico del marxismo, pero a partir, digamos, de los desarrollos de las ciencias económicas y sociales modernas. Voy a hablar un poquito más de ello más adelante. Entonces, como ustedes ven, en el último tercio, en la segunda mitad del siglo XX, hay una eclosión, pero es importante distinguir la corriente principal de estas corrientes secundarias. Ahora bien, por un lado está la corriente principal, por otro lado están las corrientes secundarias, pero ahí es donde entra en cancha don Alfred Nobel. Don Alfred Nobel, ustedes saben, seguramente recuerden, creó, ¿no? Inventó la dinamita, ¿no? Y en cierto momento, como la dinamita la empezaron a utilizar para hacer las guerras, pues al tipo le entró un sentimiento, se hizo muy rico produciendo y vendiendo dinamita, pues tenía la patente de su invento, hizo una enorme fortuna. Pero claro, en algún momento el hombre empezó a sentir que esa fortuna era mala vida, porque se había hecho en base a la destrucción que generan las guerras, ¿no? Parece que este hombre tenía la inocencia de pensar que al ver el carácter altamente destructivo de la dinamita, los gobiernos, los países iban a decir, no podemos hacer guerra porque esto es demasiado devastador. Bueno, se equivocó de cabo a rabo, los militares empezaron a utilizar cada vez que había un conflicto el uso de manera intensiva de la dinamita y las guerras se volvieron cada vez más brutales. Ahora bien, como hizo una gran fortuna, dijo, a ver, ¿cómo hago para devolverle, ¿no?, a la humanidad algo del daño que le he hecho? Entonces se le ocurrió, ¿no?, crear una fundación Nobel que cada año identifique a 6 hombres o mujeres que hubieran hecho algo en beneficio de la humanidad. Entonces, de esa manera se le ocurrió crear fundamentalmente un premio que premiara a los científicos. Entonces hay el premio de medicina, el premio de física, el premio de química, el premio de la paz, ¿no?, para aquellas personas que hicieran gestiones importantes para parar guerras o frenar guerras o alguna actividad digamos, de beneficencia social, por decirlo de alguna manera, y el premio de literatura, ¿no? Ahora bien, en el año 68, como este señor era sueco, ¿no?, don Alfred Nobel era sueco, el Banco de Suecia, lo que sería el Banco Central de Suecia, cumplía, si no me equivoco, 300 años de existencia, y se le ocurrió, tuvo la brillante idea de crear un gran premio que equivale casi a $1 millón,
para un economista que hubiera tenido aportes importantes a su disciplina. No es parte de los premios Nobel creados por don Alfredo, pero se lo unió a este paquete de los premios Nobel para efectos de premiación, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿por qué estamos mencionando esta cuestión del premio Nobel? Porque el otorgamiento del premio Nobel ha hecho que cuando este premio se lo ha entregado a personas que venían de estas tradiciones secundarias, de estas corrientes secundarias, de alguna manera supongan un reconocimiento de la importancia de su labor y por lo tanto de alguna manera han empezado a incorporarse dentro de la corriente principal. Entonces, lo que en principio la corriente principal es un modelo de microeconomía y macroeconomía neoclásica, sin embargo, un economista formado en esta tradición ya no ve como algo extraño, como algo ajeno a su tradición, los aportes, por ejemplo, de Douglas North o los de Vernon Smith, ¿no? O sea, perfectamente es integral porque de alguna manera digamos, el prestigio del premio Nobel ha permitido que estas corrientes secundarias sean admitidas dentro de la corriente principal. Entonces, por eso es que yo hablo acá del rol integrador del premio Nobel. Y la prueba la tenemos cuando miramos un poco a quiénes se ha dado premios Nobel en los últimos años. Empiezo desde lo último hacia atrás, ¿no? Una lista relativamente breve. Por ejemplo, el año pasado le dieron a 3 economistas, Banerjee, Duflo y Kremer, por su enfoque experimental para aliviar la pobreza. Voy a hablar un poquito más adelante de esto del enfoque experimental, ¿no? 2 años antes, el 2017 le dieron a Thaler por sus contribuciones a la economía conductual, un economista que está absolutamente en contra de las ideas de la economía neoclásica, pero claro, ha hecho una serie de contribuciones, ha escrito un montón de artículos muy importantes y la Academia Sueca se lo ha reconocido, ¿no? El 2013, 4 años antes, se dio el Premio Nobel de Economía a gente que había trabajado en el área de finanzas, ¿no? Por su trabajo en el análisis empírico de los precios de los activos capitales. Bueno, el detalle está que le dan a 3. Ahora, este de acá, el primero, Eugenio Fama, es un economista que ha trabajado, reitero, en el área de finanzas, pero con la lógica estricta de la economía neoclásica. Es un economista neoclásico, digamos, de cuerpo entero. El otro, el Hansen, es un econometrista, ¿no?, que ha trabajado en estas cosas, pero que no, me parece que sería difícil adscribirlo, digamos, en términos de doctrina económica, pero Schiller es un economista que ha trabajado en lo mismo, pero con ideas totalmente adversas a las cuestiones de la economía neoclásica. Entonces, fíjense que en el mismo año el premio Nobel se lo da a 2 economistas que por principio metodológico razonan de forma diferente, ¿no? El año 2009 también se dio el premio Nobel a la señora Ostrom, ¿no? Fue la primera mujer en recibir el premio Nobel de Economía, y ella trabajó en un área muy marginal, digamos, muy marginal en el sentido de que nadie le daba mucha importancia, pero que en la medida en que se vio es un tema de enorme riqueza teórica y práctica, es el tema del estudio de los recursos comunes. Y a don Oliver Williamson, que es un economista que dejó atrás el paradigma neoclásico de la empresa y creó pues uno de los que contribuyen a lo que se llama el paradigma neocontractual de la empresa. Ver la empresa fundamentalmente como un conjunto de contratos, ¿no? Contratos entre los capitalistas y los obreros, contratos entre la empresa y sus proveedores, contratos entre la empresa y sus compradores, etc. Entonces, como un abanico de contratos, un enfoque que para analizar, digamos, la estructura interna de la empresa es muy rico. Y el 2002 se lo dieron a Kahneman y a Vernon Smith, ¿no? Que ellos básicamente, Kahneman, por cierto, es un psicólogo, ¿no? O sea, no es un economista, ¿no? Smith sí es un economista, pero ambos han trabajado en lo que se llama economía del comportamiento. Entonces, esta cuestión de los premios Nobel, reitero, ha permitido que estas corrientes secundarias se integren dentro de la corriente principal, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, en los últimos tiempos, digamos en los últimos 30 años, entonces, dentro del ámbito de la economía han empezado a aparecer nuevas metodologías. Una de ellas, que ya le he anticipado, hablando de Thaler y Kahneman, es la economía experimental y la economía del comportamiento, ¿no? Normalmente hay la idea, ¿no? En economía no se puede hacer experimentos, sí, o sea, no se puede hacer experimentos de cierto modo, pero nada impide crear situaciones hipotéticas, ¿no? Con personas reales, o sea, reunimos un grupo de personas en torno a una mesa,
les planteamos un escenario, ¿no? Y hacemos que actúen tomando decisiones. Es un juego en cierto sentido, pero introducimos algunos elementos de realismo. Por ejemplo, si gana dinero, pues les pagamos dinero por actuar ahí, y por lo tanto tenemos una réplica, digamos, de lo que sería un experimento, pero en términos de desarrollo de ideas de economía. Entonces, Vernon Smith desarrolló esto de una manera brillante, ¿no? Y encontró cosas interesantísimas, ¿no? Y esto es precisamente lo que ha hecho Thaler y que luego con los trabajos de Kahneman y Tversky pues constituye hoy lo que se llama economía del comportamiento. Nuevamente, como ustedes ven, aquí está esta idea de afinar las cuestiones de observación empírica y traducirlo en modelos, digamos, sistemáticos de observación. Bueno, luego tenemos el desarrollo de las técnicas econométricas cada vez más sofisticadas, ¿no? Entonces ahí prácticamente ya los economistas son usuarios de la econometría, porque la econometría se ha disparado en términos de sus niveles de sofisticación, pero claro, eso hace que los economistas pueden hacer estudios cada vez más exquisitos sobre las parcelas de la realidad que les interesan, ¿no? Ahora, un tercer elemento muy interesante es lo que se llama experimentos controlados. Pero estos experimentos controlados, uno podría asociarlo a economía experimental también, pero orientados a la elaboración de políticas públicas basadas en la experiencia. Esto es algo que está muy de moda en los organismos internacionales. ¿Y en qué consiste? Lo bosquejo rápidamente. Fíjense ustedes, por ejemplo, una de las cosas que se plantea es la siguiente, ¿no? ¿Mejoraría el rendimiento escolar, el aprovechamiento de los jóvenes si tienen una computadora donde trabajar y estén conectados al Internet? Bueno, a priori uno diría que sí, ¿no? A priori uno diría que sí. Pero, ¿y si no es así? Entonces, esto de los experimentos controlados consiste en que, por ejemplo, un grupo de economistas, ¿no?, con algún organismo estatal identifican dos, supongamos, pueblos, ¿no?, o dos ciudades, o dos barrios en una ciudad con características socioeconómicas parecidas. En cada uno de ellos identifican dos escuelas y en una escuela a los muchachos, a los niños o a los jóvenes les dan computadoras y en la otra no. Luego, después de cierto tiempo, aplican algunos test para ver cuánto han aprendido y de esa manera lo que ellos esperarían, de acuerdo a la hipótesis de partida, es que en el colegio donde se dio computadoras, pues tendría que haber mayor rendimiento que en el colegio donde no se dio computadoras, ¿verdad? Entonces, es una forma de que cuando tenemos hipótesis ad hoc, digamos, ¿no?, o hipótesis supuestas resultados, en realidad hay un mecanismo para ver si realmente no estaremos equivocados. O sea, podemos a priori decir, bueno, tengo una computadora, el chico pues va a poder aprender más, ¿no? Va a poder entrar a páginas de información científica, qué sé yo. Pero también, ustedes saben tanto como yo, que en el Internet puede haber muchos elementos distractivos, ¿verdad? Entonces, por ahí el muchacho, en vez de utilizar su computadora para hacer sus tareas, se pone a navegar entrando a lugares, digamos, no recomendables o que se distrae simplemente. Entonces, por ahí, en vez de ayudarlo en su estudio, lo perjudica. Entonces, este tipo de diseños, ¿no?, resultan muy interesantes precisamente porque plantean que las políticas públicas ya no deben simplemente basarse en ideas a priori, ¿no?, supuestos resultados, sino que se verifica si efectivamente la política pública va a tener el efecto esperado a partir de este tipo de contrastes. Y finalmente, lo que voy a mencionar, está la simulación computacional. O sea, cada vez los economistas más utilizan programas de computadora, los alimentan con algunos datos estadísticos y hacen simulaciones. Fíjense, aprovecho para que ustedes se den cuenta, así como por ejemplo los epidemiólogos actualmente están construyendo modelos matemáticos para ver cómo evoluciona esto del coronavirus, ¿no? En la televisión, algunos vemos unas curvas, ¿no?, de cómo se proyectaría la curva si se está aplanando, etcétera, etcétera. Bueno, es como modelos matemáticos, pero claro, se utilizan algoritmos de computación para poder verificar, digamos, estas trayectorias. Entonces, eso es algo que hoy en economía es muy potente y se utiliza mucho. Bueno, finalmente, como yo sospecho que
todo esto ha sido un poco técnico, digamos, de historia de la economía. Sospecho que muchos de ustedes tienen interés en profundizar sus lecturas de economía y no necesariamente son economistas, ¿no? Entonces, para los economistas les vamos a dejar los libros de macroeconomía, microeconomía, teoría de juegos y toda esa literatura técnica. ¿Qué tipo, la inquietud que yo tengo es preguntarme, ¿qué tipo de cosas de economía podría leer un joven o una persona con este tipo de interés donde no lo compliquen con matemáticas, ¿no? Con cuestiones de matemáticas más o menos avanzadas? Entonces, hay varias sugerencias interesantes. Por ejemplo, lo que les mencionaba de la escuela de la elección pública, ¿no? Los trabajos de James Buchanan, por ejemplo, son textos que se pueden leer sin mayor complicación, razonamiento económico puro y duro, pero él evita el uso de las ecuaciones. Y otro gran economista y cientista político que trabajó con James Buchanan es Gordon Tulloch. Entonces, como les decía, estos dos señores, por ejemplo, escribieron este libro que se llama El cálculo del consenso, y cada cual por su lado tiene otra literatura. Y lo interesante de todo esto es precisamente que son economistas, o en este caso de Tulio, que es un cientista político, pero que tratan de entender el proceso de la política, especialmente en ámbitos democráticos, ¿no?, a partir del razonamiento económico. Entonces, son textos, los libros de estos señores o los artículos de estos señores son muy interesantes para aprender tanto economía, pero también para ver cómo la economía se puede aplicar al análisis, el razonamiento económico se puede aplicar al análisis de lo que hacen los políticos, lo que hacen los actores de la política. Un gran autor que recibió el Premio Nobel de Economía es Ronald Coase, ¿no? Fue un economista que escribió muy poco, ¿no? Toda su producción entra en un librito de unas 300, 350 páginas. Este es uno de ellos, este libro que se llama La empresa, el mercado y la ley, publicado por Alianza. Ahí está básicamente su producción intelectual. Es un libro corto, no es un libro voluminoso, pero es una mina de ideas impresionante, ¿no? Y de hecho, la teoría de los costos de transacción, que este señor publicó un artículo, el artículo primario, donde él plantea la idea de costos de transacciones de los años 20. En ese momento, todos los economistas que lo leían decían, este está diciendo algo importantísimo, pero le tomó a la profesión más o menos unos 30 años entender lo que este hombre decía. Y cuando los economistas entendieron lo que este hombre estaba diciendo, hubo una revolución en la economía que generó un cambio importantísimo. El efecto de la idea de los costos de transacción sobre Buchanan y otros, como el que mencionaba hace un rato, Williamson, fueron importantísimos. Entonces, este es un economista que sin duda cualquier economista debería leer, y un joven o una persona interesada en temas económicos también. Por cierto, este autor, fíjense, esta referencia a la ley, los trabajos, la idea de costos de transacción y otros trabajos generaron toda una rama de la economía que empezó a montarse en el derecho, lo que se llama el análisis económico del derecho, que es ahora una rama de la economía con identidad propia y que, como su nombre sugiere, es el análisis de las instituciones jurídicas a partir del análisis de la economía, ¿no? Entonces, hay libros de esta rama, de análisis económico del derecho, escritos por economistas, o sea, donde la idea es entender el derecho a partir de la economía, pero para economistas, pero también hay juristas que sean, o sea, no abogados, digamos, hombres de la ley, del estudio de la ley, que decidieron agarrar y explicárselo a sus colegas, o sea, a los juristas, ¿no? El más importante de estos, se me fue ponerlo, ahora me estoy arrepintiendo, es un juez norteamericano que se llama Richard Posner, ¿no?, que tiene un manual de análisis económico del derecho que es una maravilla, y como él es juez, no se mete con ecuaciones, pero explica de una manera muy solvente el análisis económico del derecho. Otro gran autor que vale la pena conocer es Douglas North, Premio Nobel de Economía del 92. A él le preocupaba mucho el tema del cambio económico que hay detrás de las transformaciones que sufre una economía. Estos son dos libros fundamentales de él, Estructura y Cambio en la Historia Económica, e Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. Tiene otros libros, obviamente, pero estos son, y reitero, o sea, son libros que cualquier persona medianamente... Ahora, cuando digo que se pueden leer, obviamente,
para una persona muy joven puede ser dificultoso, pero esto puede ocurrir con cualquier tipo de literatura. Hay que ponerle empeño, ¿verdad?, para apropiarse de las ideas de estos hombres. Otro economista cuya lectura, bueno, no es economista, pero que vale la pena conocer, es este señor, Daniel Kahneman, es un psicólogo israelita, tiene este libro maravilloso que se llama Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Entonces, es un estudio de cómo tomamos decisiones las personas, ¿no? Entonces, y él trabaja en este libro las ideas generales de cómo tomamos decisiones, pero también tiene desarrollos muy particulares para cómo se toman las decisiones en el ámbito de finanzas. Entonces, por eso es que es una literatura, digamos, general, pero también especial para economistas. La economía austríaca, sin lugar a dudas, es una tradición importante y este es un autor que yo destaco, Israel Kirzner, un economista norteamericano de esta tradición, que se preocupó mucho por los temas de, digamos, la creatividad empresarial, ¿no? Entonces, cómo la creatividad empresarial tiene que ver con la dinámica del sistema económico, en qué medida el capitalismo logra su dinamismo a partir precisamente de la creatividad que tienen lo que hoy se llama los emprendedores, ¿no? Entonces, para las personas que les interesa estos temas de emprendedorismo, por usar este término que a mí me suena un poquito feo, pero en fin, es el que se usa, este es un autor de teoría económica serio, riguroso, que los aborda con la mayor seriedad. Les he hablado hace unos minutos del marxismo analítico. Un autor que yo mencionaría acá es John Elster. Este hombre es un sociólogo noruego, hizo su tesis sobre Marx, entonces fruto de ese libro es este librito que se llama Una introducción a Carlos Marx. Es un enfoque que, ¿cómo les dirían? Es un autor, es un sociólogo que agarra los desarrollos de la sociología moderna, todos los desarrollos de la sociología del siglo XX, más los de la teoría económica del siglo XX, y los aplica a el análisis de las ideas marxistas. Entonces, no es un marxista, digamos, que se identifique como tal y sale a defender las ideas de Marx. No, es un hombre, es un intelectual que agarra las ideas de Marx y las somete a un estudio cuidadoso, ¿no? Entonces, es una interesantísima forma, digamos, moderna de aproximarse a Carlos Marx para ver tanto, digamos, las virtudes del pensamiento de este economista alemán como también de las falencias propias de su época. Pero este John Elster no solo ha trabajado sobre el tema del marxismo analítico, sino que en realidad es un hombre que tiene libros en el ámbito de la sociología, como les decía, e incluso en el ámbito de la epistemología. Entonces, un libro donde aborda el problema del conocimiento es este librito, que es un libro precioso, que se llama Ulises y las sirenas. Entonces, yo lo menciono en relación al marxismo analítico, pero este es un sociólogo, o sea, de estos intelectuales que ya es difícil catalogarlos. O sea, uno no sabe, estudió sociología, pero es solamente sociólogo, no, se lo puede llamar filósofo, se lo puede llamar economista, etc. Tiene algunos textos referidos también a las cuestiones de derecho. Entonces, son estos intelectuales que desbordan ampliamente las disciplinas, ¿no? Bueno, yo con eso doy por concluida mi exposición y quedo en los minutos que me parece que tenemos todavía a disposición de ustedes. Bueno, profe, primero que nada, muchas gracias por el tiempo. La verdad que tuvimos una muy buena participación, llegamos casi a 45 personas que se conectaron. Va a disculpar que ahí que no pudimos transmitirlo en Facebook, tuvimos unos problemitas técnicos, justamente se actualizó la plataforma, estaba investigando ahí un poquito, pero ya está grabada todo, igual la vamos a publicar en nuestras redes sociales y vamos a dar inicio justamente a la parte de las preguntas. Si hay alguna persona que desea hacerlo, puede levantar hacer la pregunta levantando la mano, yo le voy a asignar la palabra, o puede escribir la pregunta justamente en el chat. Hasta que a ver si alguien se anima, ya tenemos una que es de José Hugo Antelo. Él dice, ¿hasta dónde podemos rastrear los orígenes del pensamiento económico socialista? Existen autores que los rastrean incluso hasta la Grecia clásica. Claro, en realidad las aspiraciones de igualdad, digamos, y de igualdad socioeconómica, ¿no?, se pueden rastrear, digamos, o sea, hay autores que piensan que Platón era comunista, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay un teólogo mexicano que se llama Porfirio Miranda, que escribió un libro donde da a entender, dice, el comunismo y la Biblia. Él encuentra
elementos del comunismo en los textos bíblicos, ¿no? En ciertos postulados de los textos bíblicos. O, por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando en el libro de los Hechos de la Biblia, la primera comunidad, ¿no? Jesús se ha ido, ¿no? O sea, y quedan los discípulos, pero quedan la primera comunidad de cristianos. Y el texto de Hechos dice que esta gente vivía en común y que los ricos vendían sus cosas y ese dinero lo entregaban a los apóstoles y a los diáconos. Entonces, esta gente vivía haciendo olla común, etc. E incluso menciona el caso de una pareja que era parte del grupo de los cristianos primitivos, que agarra, vende su casa o vende su propiedad y a la hora de entregar el dinero no lo entrega todo, entrega la mitad, ¿no? Y me parece que es el apóstol Pedro, agarra y le pregunta, o sea, algo le parece que le dice, ¿esto es todo? ¿No? Y el Señor le dice, sí, es todo. Y hay un rayo fulminante, algo, y los mata a los dos señores porque habían estado, por decirlo así, haciendo trampa. Entonces, uno podría encontrar vestigios de pensamiento socialista, comunista, estas ideas de la igualdad, digamos, en las condiciones de vida, pues en pensamiento bastante antiguo, ¿no? Ahora, donde va a eclosionar, donde se va a hacer bien evidente, es en el siglo XIX, con una cantidad enorme de autores, ¿no? De pensadores, o sea, no solamente están Marx y Engels, hay toda una tradición anterior, Fourier, Saint-Simon, Proudhon y toda una cantidad de escritores de la época que estaban muy preocupados por lo que ellos consideraban que era el desarrollo del capitalismo, ¿no? Con sus fábricas hacinadas de trabajadores, donde los trabajadores trabajaban 14 horas diarias, están muy preocupados por lo que se llamaba en esa época la cuestión social, ¿no? Pero efectivamente, o sea, perfectamente se puede rastrear los orígenes no del socialismo como doctrina, pero sí elementos, ¿no? Hasta en el mensaje de Jesús, ¿no? Cuando viene el joven rico y le dice, ¿qué tiene que hacer? Jesús le dice, vende tus cosas, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de un agujero, de una aguja, que entre un rico en el reino de los cielos. O sea, entonces uno podría encontrar, ¿no? Y obviamente un autor, un pensador socialista o alguien que se escribe estos días va a estar chocho, va a estar feliz de encontrar ese tipo de referencias. Muy bien. Perdón, estaba en silencio. Van a disculpar. Ay, ay, ay. Le doy la palabra a Carlos Augusto Aranda para que haga su pregunta, por favor. Buenas noches. Muchas gracias, profe, por su charla. Bien, si bien usted caracterizó a la escuela austríaca como que nació juntamente con el descubrimiento simultáneo de Jevons, Menger y Walras en la escuela neoclásica, yo quisiera que desarrollemos que, en cierto sentido, la escuela neoclásica busca encontrar esos puntos óptimos de maximización de utilidad, etcétera. Y hay un artículo muy interesante de Hayek que creo que diferencia el pensamiento de la escuela austríaca de lo que podríamos llamar la corriente neoclásica, que sería el uso del conocimiento en la sociedad, donde destaca que el problema económico no es precisamente de optimización, sino de una coordinación de un orden complejo. Me gustaría que tal vez desarrollemos un poco sobre este punto, que podría ser otra forma de ver la economía, no solamente como un problema de optimización de recursos. Correcto, efectivamente, lo que caracteriza a lo que lo que se suele llamar la economía neoclásica, es la idea de que los agentes económicos, uno, son racionales y dos, son optimizadores. O sea, se postula que cada agente económico tiene una función de utilidad y que él busca maximizar esa función de utilidad. Entonces, en ese sentido, son optimizadores. O si estuviera en un escenario de costos, pues los trata de minimizar. Ahora, hay tradiciones y donde precisamente eso es lo que se cuestiona, ¿no? O sea,
O sea, los agentes económicos, las personas, realmente vivimos tratando de maximizar cosas, tratamos de optimizar los recursos. Entonces, por ejemplo, Carlos hace muy bien en recordar este maravilloso texto de Hayek del año, si no me equivoco, es del 45, El uso del conocimiento en la sociedad, donde plantea y dice, mire, si fuese un problema de ese tipo, sería un problema de matemáticas, o sea, es un problema de optimización, hay una función objetivo o hay un grupo de funciones objetivo, hay una serie de ecuaciones de restricción, entonces, eso no es economía. Lo importante es cómo se da el proceso económico optimizando la cantidad de información, porque uno de los supuestos de la economía neoclásica es que los agentes económicos tienen toda la información relevante, ¿no? Y precisamente lo que Hayek dice, no es necesario que la gente tenga toda la información, no, necesita tiene acceso a la información que necesita y no necesita más, y optimiza el uso de esa información. O sea, no es que optimice una función de utilidad, sino que con la información que él tiene, optimiza el uso de la información. Y lo interesante por lo menos tal como lo plantea Hayek, es que precisamente la toma de decisiones descentralizada, sin embargo, obtiene un resultado positivo en términos agregados, ¿no? Entonces, ese es un texto muy importante, ¿no? Y precisamente marca una de las diferencias entre esta tradición neoclásica que hace al cuerpo principal de otras tradiciones que dicen, no, o sea, ¿por qué tendría que optimizar una función que no sabemos si existe o no? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, Kahneman y Tversky precisamente desarrollaron gran parte de sus ideas cuestionando ese modelo de optimización, ¿no? Entonces, estos economistas se desmarcaron del modelo neoclásico. Y la escuela austríaca sí, efectivamente, no comparte la idea de la optimización, ¿no? O sea, de esta idea de que los agentes económicos son optimizadores. Ahora, entonces, en ese sentido, sí hay una diferencia importante, ¿no? O sea, entre estas tradiciones, ¿no? Que en algún aspecto pueden ser convergentes, pero en otros se alejan una de la otra. Perfecto. Leo entonces la última pregunta. Nicolás Miranda dice, después de definir los avances de la economía conductual como una rama que fue surgiendo en paralelo, todos estos avances y demostraciones sobre una forma más real del actuar de las personas, ¿ya son aplicados a la modelación económica o por el contrario a los economistas les resulta muy difícil incorporar estos conceptos en sus trabajos? Bueno, una de las cosas geniales de muchos de estos economistas, digamos, de las tradiciones secundarias, es que se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta que para que los economistas de la corriente principal se los tomen en serio, tenían que razonar bajo ese esquema, ¿verdad? O sea, fundamentalmente modelizar matemáticamente los problemas. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, que Kahneman y su amigo Tversky, los dos eran psicólogos, agarraron la teoría de la utilidad de Neumann Morgenstern, ¿no? Hicieron investigación, digamos, de conducta de personas aplicando ese modelo para encontrar sus, digamos, incongruencias, no en términos de teoría matemática, sino en términos de que esa teoría económica no era la que utilizaban los agentes económicos. Lo mismo hizo otro economista que que le dieron el premio Nobel, un francés, Maurice Allais, ¿no? O sea, cuestionó el modelo neoclásico, pero desarrolló, digamos, no solamente hizo experimentos, sino que esos experimentos los formalizó matemáticamente. Entonces, cuando me plantea, ¿ya son aplicados a la modelización? Por supuesto. O sea, estos economistas tuvieron esa virtud, modelizaron en términos, digamos, de matemáticas para que la corriente principal diga, caramba, este señor, digamos, no tiene los mismos supuestos conductistas, digamos, que yo tengo, pero hace un trabajo económico de modelización matemática, ¿no? Abordando un tema que para nosotros no lo hemos tomado todavía en cuenta. Entonces, hay esa cuestión. Y ustedes pueden mirar los artículos de Kahneman y Tversky y van a ver que hay una modelización formal, rigurosa, muy bien construida. Otro ejemplo que podría mencionar de esto es, por ejemplo, George Akerlof. Akerlof es un economista que se ubica lejos de la tradición neoclásica, ¿no? Pero sin embargo
¿no? Es pionero en el desarrollo del concepto de asimetría informativa, en un famoso artículo que publicó en el año 70. Y claro, ¿qué hace? Precisamente reflexiona construyendo un modelo de teoría económica para tratar de abordar ese tema, que en general en el modelo neoclásico estándar todavía no se había tomado en cuenta, ¿no? Entonces, mucho de esta tradición, de estas tradiciones paralelas, ¿no? Han trabajado, ¿no? con el rigor, digamos, propio de los economistas de la corriente principal, y por lo tanto, esta cuestión del carácter integrador del premio no es gratuito. O sea, ¿no? O sea, ha permitido, el hecho de que hablen en el mismo lenguaje ha permitido que entren, sean tomados muy en serio por la gente de la corriente principal. Lo Perfecto. mismo ocurre, si me permite, lo mismo ocurre con la señora Elinor Ostrom. La señora Elinor Ostrom, en su estudio de los recursos comunes, utiliza con mucha claridad la teoría de juegos, ¿no? Entonces, aborda una área que no se había tomado en cuenta, pero lo hace con una herramienta de la economía convencional, entonces, de la economía estándar, neoclásica. Entonces, claro, eso hace que cualquier economista de la corriente principal diga, esta señora maneja mi lenguaje, pero me habla de algo sobre lo que yo no he pensado. Entonces, se lo toma en serio, ¿no? Perfecto, profe. Bueno, a nombre de la Casa de la Juventud, de verdad que quiero agradecerle por su tiempo. Es un placer que haya podido estar con nosotros y compartir, más aún en estos tiempos de pandemia donde sabemos las dificultades que todos estamos atravesando. Igual agradecer a todas las personas que se conectaron. El video va a salir luego como estreno en nuestra página de Facebook y bueno, agradecerle de verdad, profe, por su tiempo. No, el agradecido soy yo, ha sido una linda experiencia, bueno, y espero que todo esto que hemos conversado pues sea de utilidad para ustedes. Un gusto realmente, yo les agradezco tanto a quienes han organizado esto como a todas las personas que han tenido la gentileza de regalarnos este tiempo. No, claro Buenas que sí, noches a todos. fue muy provechoso. Muchas gracias, ¿verdad, profe? Y bueno, me despido de todos entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.